Hola Augusto, Hola, buenas noches. Hola, profe, buenas noches. ¿Me escuchan allí? Sí, señor. Bueno, ya comenzamos en 2 minutos. Profesor y compañeros, Hola, buenas noches. profesor, se rejuveneció. Buenas noches, ¿cómo están? Me alegra verles. Bueno, bueno. Bueno, vamos a comenzar. Em, Como ustedes saben, según nuestro cronograma del curso, hoy entonces vamos a tener, ya entrar a otro libro, a otra carta de Pablo y a otro tema. Em, como ustedes saben, estos temas, pues los vemos muy de pasada, pero yo espero que sean, digamos, también una buena introducción para ustedes. Eh,
para que ustedes luego puedan seguir profundizando también en algo que a ustedes les llama la atención, ¿sí? Así como lo hemos venido pues viendo en estas clases. Y hoy vamos a tener el libro de Gálatas, la carta a los Gálatas, pero también vamos a ver un tema que es Pablo y el judaísmo, o Pablo en el judaísmo. Eh, ¿Y por qué relacionamos esos dos temas? Precisamente ustedes ahora se van a dar cuenta por qué. Es porque precisamente entre ellos hay, entre la carta a los Gálatas, pero también asuntos relacionados con el judaísmo, hay, hay muchas coincidencias, muchos encuentros. Eh, eh, es bien interesante, digamos, hacer esa lectura. Antes de que se me olvide, de una vez les doy un anuncio, y es que el día de mañana no tendremos clase, por eso hoy vamos a ver los dos temas. La razón es porque a esa hora mañana voy a estar viajando para Villavicencio para dar una capacitación a los pastores allá de la región de los Llanos Orientales de la Cruzada Cristiana el día viernes y el día sábado, pero mañana a esa hora voy a estar viajando, entonces por esa razón hoy vamos a tener los dos temas, bueno, para que lo tengan presente y como seguramente nos va a hacer falta, entonces el tema yo lo complemento la próxima semana, bueno, el miércoles de la próxima semana. La próxima semana, según nuestro cronograma, tenemos un taller, es el segundo taller que tenemos. Y este taller es recuerden que nuestros talleres son sobre la vida de Pablo. La primera parte o el primer taller fue sobre sus inicios desde su nacimiento hasta que tenía 20 no sé cuántos. Ahora sigue la segunda parte de los 20 no sé tantos hasta más adelantico. Ya ahí vamos a ver otros aspectos de la vida de Pablo. Pero eso lo hacemos la próxima semana. Entre miércoles y jueves tenemos tanto el complemento de lo que veamos hoy como el taller. ¿Listo? Entonces así no nos vamos a atrasar, no se nos corre nuestro cronograma y nuestra agenda. Bueno, para que lo tengan presente. Y en 15 días no tenemos clase. Les voy a dar ese día libre. Bueno, el miércoles y el jueves pueden tomárselo libre. ¿Listo? Muy bien. Muy bien, vamos entonces a continuar. Alexander, ¿estás viendo la palabra, señor? Profe, perdón, tenía como una pregunta. ¿Había alguna lectura para estos días de pronto? No recuerdo. Sí, señor. Precisamente el tema que vas con el Lorenzo era una lectura en inglés, una lectura un poquito complicada. Yo les dije que la hicieran varias veces. Igual Alexander y todos, si no la hicieron, háganla después. Bueno, háganla, no se preocupen si no la hicieron, porque esa lectura es una lectura muy buena, que aborda este tema de una manera muy, muy, muy seria. Es una lectura que hace la pregunta, ¿cómo es ver a Pablo dentro del judaísmo? Está en inglés, es una lectura compleja, es una lectura académica, pero que si ustedes la hacen concienzudamente con relación a este tema les va a aportar muchísimo. Recuerden que el objetivo de las lecturas no es, no es solamente, digamos, para la clase, es para que ustedes aprendan, o sea, es para complementar lo que aquí dialoguemos. Entonces yo les animo a que ustedes lo hagan de manera muy, muy autónoma y de una manera muy de verdad por aprender. Entonces, Alexander, si no la hiciste fresco, pero hazla. De hecho, tómense la Semana Santa y saquen un tiempito para esa lectura, es que eso les ayuda mucho. Eso les ayuda mucho a ir complementando lo que vamos aquí aprendiendo. Entonces, vamos a ir primero con, eh, yo creería que con Lorenzo, para que salga de una vez de esto, porque lo veo allá calentando, lo veo allá entrando en calor y de una vez está allá
preparándose. Entonces, yo creo que Lorenzo, comencemos contigo. Bueno, ¿A qué se sale por la pantalla? pues sí, la verdad sí, un poco nervioso. Tranquilo. Dame un segundo, por favor. Perdón, ahí voy a dejar, ahí pueden ver las notas o no. Pues se ve la presentación y abajo se ven las otras diapositivas de una, Lore. Sí, listo, es que aquí pues voy a dejarlo así para yo poder acceder a mis notas para dar la información relevante, bueno. Pero se ve un poquito más grande si quitas la barra negrita que está a la izquierda. Ahí de pronto se ve un poquito más grande y aún así puedes acceder a las Como, notas. No, de ese muchacho. Sí, como es por darle clic Dale a clic la en la flechita. flechita. Ella no flechita. Sí, mira la barra. Baja, baja, la mitad, baja, izquierda, 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 sube, 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 Ah, sube. ya, Ahí. ya, listo. No entendía cuál barra. Listo, entonces, el tema que me tocó a mí fue Pablo y el judaísmo. Entonces, en la exposición de hoy vamos a tratar dos temas importantes y pues ahí se tratarán unos subtemas. Estos dos temas son el contexto histórico y religioso de la época de Pablo. Y el segundo es cómo Pablo veía su relación con el judaísmo. Entonces, dentro del contexto histórico tenemos que tener unas cosas presentes. La primera de estas es que Israel estaba bajo el dominio romano. Israel no estaba bajo el dominio romano y no se consideraba como una ciudad romana. ¿Qué significaba esto? Significaba que los judíos estaban oprimidos por el imperio, tenían que pagar más impuestos y no tenían todos los derechos que los ciudadanos romanos. Pero adicional a esto es que tenían que interactuar con personas de diferentes naciones, de diferentes etnicidades en el mundo mediterráneo. Y esto es relevante ya que, como lo explica Fredrickson, una de las cosas que define el nacionalismo, una de las cosas que es más importante en ese mundo es la etnicidad. Y esto es debido a que dentro de la etnicidad hay varios elementos claves que la forman. Dos elementos que nos vamos a concentrar aquí son la familia y la religión. Dentro de la región mediterránea había un énfasis en la familia y en la religión. Eso se puede ver como en la religión griega y en la romana hay familias o personas que dicen haber sido engendrados por un Dios, de mi Dios. Y esto es importante debido a que aquí se ve que eso no es algo solo de estatus, sino de poder. Y algo importante acá es el por qué se le da tanta importancia a los dioses. Fredrickson explica que el propósito de hacerles sacrificios y de adorarlos no era el enfoque en la área mediterránea, no era con el propósito de vivir eternamente, sino que esos dioses bendijeran a esa persona dentro de la vida en este plano terrenal y que no tendrían que lidiar con un dios erracundo. Aquí lo interesante es la relación que tiene el Dios de Israel con el pueblo pues israelita, ya que Dios decide tomar ese pueblo por decisión propia, por amor, no por que él haya tenido una relación genealógica con ellos. Y lo segundo que Fredrickson habla es que los judíos mostraban honor y amor a Dios al seguir sus enseñanzas y que estas enseñanzas cumplían el mismo propósito que los sacrificios dentro de la área mediterránea tenían para sus dioses. Se enfocaban más para no lidiar con un dios irracundo y que este Dios los bendijera en esta tierra, en esta parte de vida, digamos, en la vida actual. Y hay algo importante y es, como Fredrickson
digamos, define el rol principal de la ley judía, y es que la ley judía no se concentraba en la vida después de la muerte, sino que la ley judía se concentraba, pues, primariamente para los judíos. Esa era su función, gobernar a los judíos. Y como dije, hay algo importante, y es que como Israel estaba bajo el yugo romano, tenía que lidiar con diferentes etnicidades. Y dentro de esto es relevante porque Fredrickson habla de cómo personas pertenecientes a diferentes etnicidades no solo se adaptan entre sí, sino que también a veces tomaban costumbres o acciones de diferentes etnias. Y un ejemplo que da acá es de cómo ciertos griegos podían decir tomar y seguir las reglas kosher. Otro es que un judío se helenizaba y dejaba de practicar elementos importantes del judaísmo, como seguir el Shabbat. Y lo importante acá es que si la gente de la antigüedad, especialmente los judíos, podía estar influenciado por diferentes etnicidades, entonces el resultado es que diferentes judíos actúan judíamente de manera diferente. ¿Esto qué significa? Esto significa que dentro del tiempo de Pablo habían diferentes grupos o hermandades, que había una pluralidad con respecto a cómo el pueblo de Dios interactuaba, cómo los israelitas interactuaban. Unos como los fariseos y los saduceos eran más estrictos con la observación de la Torá, otros eran más liberales. Y esto es confirmado por Jafé 2009, que dice que cada uno de estos grupos reconocía la autoridad suprema de sus propios maestros, poseía sus sagradas escrituras y se basaba en tradiciones orales particulares. En cierto modo, cada uno disponía de su propia halcala. Eso significa que dentro del tiempo de Pablo ya hay diferentes ramas del judaísmo que expresan diferentes opiniones. Entonces, la pregunta aquí es, Pablo, si Pablo no compartía alguna de esas ideas con estos grupos, ¿eso significaba que dejó de ser judío y se convirtió al cristianismo? Albiol da la respuesta, y es que Pablo no se convirtió al judaísmo, no se convirtió del judaísmo al cristianismo. Pablo siguió siendo, después de la experiencia de Damasco, tan judío como antes, aunque ese hecho le cambiaría su cosmovisión judía. Y ahora para explicar algo, y es que para poder entender ese cambio tan grande entre la vieja cosmovisión de Pablo y la nueva cosmovisión de Pablo, pues se tiene que saber qué creía o cuáles eran los preceptos de esa cosmovisión paulina antes de su encuentro en Damasco. Y acá Arbel explica que aunque habían muchas hermandades judías, habían más o menos 6 características en las que estaban de acuerdo. Las primeras 2 tenían que ver con combatir la crisis de identidad que tenía el pueblo por la influencia romana. Y eso se lograba poniendo un énfasis en la alianza, y además ponía énfasis en los regalos que eran de Dios, que eran la alianza, la justicia y la misericordia. Esto debido a que pues, había una crisis de identidad. El pueblo judío estaba perdiendo su identidad por esa mezcla de diferentes etnicidades. Las siguientes 2 tenían que ver con el cumplimiento de los preceptos de la alianza que se encuentra en la Torá. Como aunque una persona pecara, hay mecanismos dentro de la alianza para que estos lograran otra vez estar dentro de la alianza. Aquí muestra el por qué. Aquí muestra la importancia que se le da a la Torá, y los últimos tienen que ver con el fin de los tiempos. Muchísimos grupos creían que Jehová iba a intervenir a través de un Mesías otra forma, y es a través del cumplimiento de la Torá que un judío podía lograr tener la vida eterna después de la muerte. Esta última idea importante no era aceptada por todos. Y algo importante acá, y es que aunque la alianza que Dios le había dado a Israel era exclusivo, Israel debía actuar como un faro para atraer a las demás naciones a que se integraran con él. Esto pues, la última parte especialmente,
habían ciertos grupos que estaban más a favor y otros no. Y acá una cosa importante y es que ya el cambio tan grande de esta vieja cosmovisión a la nueva cosmovisión es ya una simple cosa. Y es el evento que Pablo tuvo en Damasco y después su interacción con los judíos de la diáspora que creyeron en Pentecostés. Y pues algo importante es que son a estos judíos que se les atribuye el uso de la imagen del siervo sufriente en Isaías 53 para ver a Cristo. Y ellos tuvieron un impacto tan grande que según Arbiol causó en Pablo un efecto tan contundente. Le abrió los ojos, le escorrió el velo que le ocultaba la vista, le descubrió la verdad de sí mismo, de la identidad del crucificado. Y es que acá fue tan importante este modo de ver a Cristo, que Pablo no solo imitaría este modelo, sino que también pudo entender la función del siervo sufriente de Isaías 53. Y es acá que Pablo entiende la justificación de manera diferente, como no como algo que Dios otorga por haber seguido la ley, sino como un regalo que Dios da y ofrece por amor, sin importar la condición legal o moral de las personas. Pero esto le causa inquietud a Pablo, ya que ya que él ve que como Dios actúa según su cosmovisión vieja, no cuadra con lo revelado en la nueva cosmovisión, que tiene como eje el crucificado, a Jesús. Es por eso que más adelante Pablo ve la necesidad de reinterpretar varios elementos importantes del judaísmo. Aquí, pues aquí Arbiol hace una interpretación de un pasaje de 2 Corintios 2, 3, del versículo 2 al 18, y que resumía, dice que Pablo va hasta el tiempo de Moisés para mostrar que la ley, la Torá, se ha vuelto un velo que no permite a los judíos ver de manera clara. Esto ya aquí en los tiempos de Pablo se ha elevado el nivel de la importancia de la Torá, pero olvidando el propósito original de la misma. Esto es importante debido a que muestra la alianza de Moisés había sido mal interpretada. Y como lo explica Arbiol, la Torá solo tiene su relevancia cuando esta misma está apuntando y guiando a Dios. Es debido a esta interpretación que Pablo le da tanta importancia a la cruz, que gracias a las connotaciones culturales dentro de Deuteronomio 21-23, esta no puede actuar como un velo que según Arbiol, esto es lo que le pasó a la Torá, que ya no podían los judíos ver claramente cuál era el propósito de la Torá, que era apuntar hacia Dios, sino que ellos le dan más importancia a la Torá que a Dios. Y como consecuencia, deja que las personas vean de manera clara al crucificado, a lo que pasó en la cruz. Y es por eso que Pablo decide reinterpretar varios elementos. Y una última cosa es que las consecuencias de esta lectura son que Pablo, al verlo revelado en el crucificado, no considera estos elementos como nuevos, sino como un redescubrimiento de algo perdido y que es más genuino dentro del judaísmo y que para él es regresar al judaísmo original. Y solo para recalcar por si las moscas, que Pablo haya reinterpretado esto, que haya descubierto nuevos matices, no significa que se haya convertido al cristianismo. Sigue siendo judío. Y ya aquí vamos a hablar los elementos o algunos elementos que Pablo reinterpreta. El primero de estos es la muerte de Jesús. Ahora,
A esto, aunque Pablo utiliza la figura del siervo sirviente, es importante porque Pablo logra a través de esa figura posicionar la muerte de Jesús en el plan de Dios. Y eso tiene unas consecuencias. Y es que, primero, esa muerte significa que ha comenzado el conteo final, que ya hay una cuenta regresiva para cuando Dios ejecutaría su juicio. Y lo segundo es que forza a Pablo a mirar, espera, y lo segundo es que con la muerte de Jesús se tenía que ver a Dios desde otros puntos de vista. Y aquí es importante porque aunque la forma que se entiende el sacrificio de Jesús en la cruz por nuestros pecados está basado sobre Isaías 53 y Levítico 16, y eso fue por Pablo lo utiliza y por especulación de Arbiol eso le fue enseñado, se tiene que entender este sacrificio dentro del concepto que tenían en los tiempos de Pablo. Y como lo explica Arbiol, los sacrificios en ese tiempo no actuaban como un tipo de pago a Dios, sino, aquí estoy citando textualmente, el sacrificio en tiempo de Pablo era algo diferente, una imitación de Dios. ¿A esto qué se refiere? Eso significa que los sacrificios que hacían las personas era para imitar los comportamientos y valores de Dios. Y esto pues deja una pregunta. Si la muerte de Jesús se comprende como sacrificio y este se entiende como imitación, ¿cómo la reproducción de la imagen de Dios que Jesús tenía? Aquí es la parte importante. ¿Qué imagen de Dios se desprende de esta muerte de Jesús? ¿Qué imitación hay? Y la respuesta a esta pregunta es que tal como Jesús imita a Dios en la cruz, Dios también se revela en la cruz. Y esto, Arbiol se refiere a que Dios, aunque aún es justo, ha decidido por su propia iniciativa justificar a las personas sin importar su situación moral o legal. Y también se ve, si Dios es como Jesús, este no solo acepta el odio y el rechazo de las personas que se mostró a Jesús, sino que les ofrece una oportunidad de reconciliarse. Y otro elemento importante que debemos tener en cuenta es del pecado. Esto se tiene que reevaluar debido a cómo se entiende la reconciliación de Dios con nosotros. Aquí Arbiol explica que según 2 Corintios 5:19, Pablo muestra que Dios, quien es el ofendido, es el que toma la iniciativa para restaurar la relación con el hombre, el que lo ofendió. Y esto es raro porque en el tiempo antiguo eso no era así. Era la persona que ofendía que debía tomar el primer paso para pues intentar arreglar la situación. Pero aquí hay algo importante y es que esta reconciliación es hecha por Dios, incluso antes de una persona se arrepienta. Y esto es crucial, ya que confronta la imagen del pecado que tenía Pablo de su formación farisea y lo forza a cambiar. Y como lo dice Pablo, perdón, y como lo dice Arbiol, la imitación que Jesús hace de Dios en la cruz, ese sacrificio e imitación, muestra que Dios es capaz de pasar por encima de cualquier ofensa, agravio o pecado para ofrecer perdón y reconciliación, para rehacer la relación rota. Y ya por último, perdón, y acá, una última cosa que debemos mencionar, y con lo explica Arbiol, es el plan de Pablo para evangelizar y crear un nuevo Israel bajo la nueva identidad judía que es marcada por el crucificado. Como dije anteriormente, aquí es la parte que reinterpreta es la comunidad. La identidad de una etnicidad es marcada por varios elementos. Esto incluye la familia y la religión. Pero dentro de eso también hay varias estructuras dinámicas, como la familia, como estos se relacionan entre sí,
como digamos en el caso romano. El jefe de la casa era el padre. Las mujeres no tenían los mismos derechos. Los esclavos pertenecían al padre o al jefe de la casa y no tenían los mismos derechos. Los hijos no tenían los mismos derechos. Y así. Y algo importante y es que en el tiempo escatológico que vivía Pablo, tenía un propósito de crear un nuevo Israel. Y una de las cosas que marcaba esto es que removía cualquier tipo de diferencia entre estos creyentes, como el de las etnicidades, género o edad, que significa que Pablo buscaba que los que creyeran en Jesús, los que formaban la nueva iglesia, crearan una nueva identidad en sí mismos y que estos todos eran iguales. No importaba, como anteriormente dije, la etnicidad, género o edad, sino que todos eran iguales ante Cristo. Y esto es basado en Gálatas 1:16. Ahora pues yo sé que me demoré un poco más y hablé un poco muy rápido, pero espero que aunque sea esto les haya dado solo una probada de la información que se encuentra con respecto a Pablo y el judaísmo. Y la verdad, lo poco que nosotros sabemos y como un reto que nosotros debemos asumir para poder aprender más acerca de esta relación. Muy bien, Lorenzo, muchas gracias. Y bueno, felicitaciones por tu presentación. Yo creo que hiciste un gran esfuerzo en tratar de comprender este tema, porque como estás diciendo, eh, eso último que dijiste me pareció muy clave. Es poco lo que sabemos de este tema. En general, no profundizamos mucho en tratar de entender a Pablo como judío y dentro del judaísmo. Eh, porque nosotros tenemos una tendencia a ver a Pablo como cristiano y tenemos una tendencia a decir que pues es el apóstol de los gentiles, el que evangelizaba, el que no sé qué más, pero se nos olvida que era judío. Y tú lo dijiste, Lorenzo, está en uno de los artículos, Pablo no fue cristiano en términos de lo que hablamos del cristianismo. Pablo era judío. Y esas categorías nosotros necesitamos comprenderlas. ¿Y por qué? Porque en la medida que comprendamos esas categorías, o esa categoría por lo menos, vamos a comprender mejor los escritos también paulinos. Está pidiendo la palabra Lorenzo, pero para algo cortico, porque ya hablaste Es mucho. que se me olvidó mostrar las referencias para el trabajo. Déjamelas ver, sí, dale, dale, dale. De una vez porque, pues, por si uno de los compañeros le interesa, pues, investigar más sobre el tema. Entonces, una de las referencias era el trabajo que usted nos puso La de Fred lectura, Dixon. sí. What does it mean to see Paul within Judaism? La Ujú. otra es de Jafet Dan, que es el Talmud y los orígenes judíos del cristianismo. Ujú. Y el último es por Carlos Gil Arbión, que es Pablo en el naciente cristianismo. Muy bien. Gracias, Lorenzo. Miren, esos tres documentos que está citando Lorenzo son documentos muy buenos y son documentos académicos serios. Esas editoriales, la editorial Verbo Divino y la editorial de Escribador, la segunda, son editoriales académicas muy buenas en términos de publicaciones de Biblia. Y el artículo que yo les dejé, pues también es un artículo académico serio. Tú dijiste varias cosas interesantes, unas cosas muy chéveres, eh, que yo voy a comentar algo más adelante. Pero bueno, no sé si tengan alguna pregunta, no necesariamente para que la responda ahora Lorenzo o la respondamos, pero si tienen alguna pregunta, háganla y la tenemos allí, la escribimos. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algo que le haya llamado la atención de esto que ha escuchado ahorita? No necesariamente tiene que ser una pregunta, puede ser un aporte también de parte suya.
aparte de Lorenzo, porque pues me cuesta que él sí hizo la lectura, los demás hicieron la lectura, de pronto les surgió alguna pregunta de la lectura, puede que les surja después también, ¿no? Él mencionó algunos aspectos allí. Eh, yo les decía a ustedes, creo que se los dije en una clase, esa lectura a mí me la pusieron a hacer en mi doctorado y yo hice una relatoría de esa lectura. Entonces, no es una lectura sencilla, se los dije desde el principio, pero me parece que es una lectura muy buena, de verdad. Y creo que Lorenzo hizo una buena síntesis de ella, por lo menos rescató algunos elementos principales que complementó con los otros elementos que él trajo, sobre todo en la última parte donde mencionaba como una relectura de Pablo, a partir de lo que mencionó allí, el pecado, la comunidad, bueno, interesante. Yo les decía también en una clase que aquí en la biblioteca nosotros tenemos este libro está acá en la biblioteca, es un libro sencillo pero que se titula La idea de comunidad de Pablo, ahí lo tiene Lorenzo. Es un buen libro porque aborda precisamente el concepto de comunidad, eso es muy importante, y cómo eh, ese concepto está a lo largo y ancho de las cartas paulinas. ¿Y esto por qué es importante? Porque en torno a la idea de comunidad es que gira la dinámica y la teología paulina. Entonces eso nos ayudaría, por ejemplo, mucho para nuestra eclesiología, para entender, por ejemplo, qué es la iglesia para nosotros. Para Pablo, la iglesia gira en torno al concepto de comunidad y a la práctica de una comunidad. Y eso es una cosa muy desafiante, sobre todo en este tiempo. Siempre lo ha sido, pero más en este tiempo, porque eh, las personas en general ven la iglesia es como una cuestión religiosa o como un club donde se pasa chévere de pronto, donde se escucha buena música, de pronto donde se escucha algunas enseñanzas para la vida que sirven para algunos aspectos, pero la idea de comunidad es una cuestión más compleja, porque la idea de comunidad implica compromiso con el otro. Y ese compromiso con el otro tiene que ver con la vida. Entonces, ese texto que les mostramos está también en el sílabo, se los recomiendo mucho. Vamos a pasar de una vez, entonces, para complementar esta presentación de Lorenzo, vamos a escuchar a quienes están a cargo de la carta a los Gálatas, que es Nubia y Ruth. Entonces, de una vez podemos pasar Nubia y Ruth para no enfriarnos en este tema. Bueno, entonces les escuchamos. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Entiendo que hoy nos corresponde la exégesis, ¿verdad? Porque ya No, habíamos expuesto la carta. Ya la habíamos expuesto, profe. ¿La carta? Sí, señor. Hoy nos correspondía la exégesis. Sí, la carta ya la hicimos, profesor. Buenas noches, hace 20 Ah, días. sí. Esa fue la que presentaron. Gracias por recordarlo. Según el cronograma nos corresponde hoy. No, ustedes lo que presentaron la otra vez fue la ética en Pablo. Sí, señor. Sí, ese era el tema que nos correspondió. Exacto, Sí. ustedes no han presentado carta. Hoy hacemos el capítulo 1, cada una escogió los versículos y yo escogí el siguiente. Ok, exacto, pero ustedes también debían hablar algo de la carta hoy, que seguramente en la exégesis tenían que haberlo visto también, ¿cierto? También. Muy bien. Bueno, les escuchamos. Bueno. Entonces, profe, tengo una pequeña confusión. Porque en toda la exposición que hice de la ética de Pablo hablamos de toda la carta. No, es diferente. Mira, son tres cosas diferentes. Una es un tema. Entonces ustedes hablaron en ese tema de la ética de Pablo, así como habló el Lorenzo del judaísmo, así como habló en su momento Daniel, Fernando y Sara
de las cartas auténticas y las cartas no auténticas. Ese es un tema. Ustedes ya lo hicieron y hablaron de la ética en Pablo. Hoy lo que ustedes debían hacer era hablarnos de Gálatas, de la carta a los Gálatas como tal. Eso no lo han hecho. Eso es lo que hoy debían hacer. Porque la exégesis, recuerden, ustedes, yo el cronograma lo tengo aquí a la mano. La exégesis es al final cuando hablamos un poquito en las últimas sesiones de cómo les fue en la exégesis. Bueno, Ok, profe, pero igual, yo estudié toda la carta. cuéntenos algunos elementos entre ustedes dos de la carta a los Gálatas. Digamos que lo que nos interesa, recuerden lo que hicimos hace 8 días. Hace 8 días presentamos la primera carta a los tesalonicenses. Entonces hicimos una mirada general a los tesalonicenses. Entonces lo que yo espero hoy de ustedes es que nos cuenten de los Gálatas en términos generales. ¿Sí lo tienen? No, no, porque no tengo diapositivas, pero yo sí las. Bueno, primeramente, cuando vamos al libro de Gálatas, siempre nos habla acerca de la defensa que hizo Pablo acerca de la verdad. Como ya le habíamos visto una partecita en pues, lo de la ética de Pablo, donde el profe nos recalcaba que ciertamente Pablo era judío, pues él traía como esas costumbres del pueblo judío y tenía ciertos comportamientos referentes a eso, pero era como, no era ni siquiera no eran cristianos, sino es una etnia. Cuando uno va al Gálatas, habla que se diseñó o Pablo fundó una iglesia que no era ni iglesia, sino llamada etnia. Cuando estuvo desde los viajes misioneros que él hizo en Hechos 13 nos habla de eso y también en el concilio que hubo, donde se discutía acerca de que para ser creyente tenía que ser circuncidado. Entonces había como esa discusión entre si se circuncidaba podía pertenecer y si no lo hacía, no. O comer crochet, que es una comida específica que ellos tienen, los judíos, y se mezclaba con la ley. O sea, estaban trayendo esos costumbrismos del Antiguo Testamento, lo estaban aplicando. Que ahí fue donde Pablo escuchó lo que estaba pasando y él envía esta carta a, a Galacia, a la comunidad de Galacia, porque no es una iglesia, es una comunidad, y no lo hizo de una manera muy, digamos, como tan fraterna, tan amorosa como lo hacía con los otros, les hablaba de una manera muy radical, porque les estaba haciendo entender salvación y paz sea a vosotros. O sea, cuando él dice salvación, o sea, les hacía entender acerca de la salvación que venía a través de la gracia de Jesucristo. Y no como ellos lo creían y como estaba frente a estos hombres de judíos, los que estaban siendo judaizantes, ahí los judaizantes, entonces él les hablaba de esa manera. No como que tan especial como lo hacía con las otras cartas, es algo que pude destacar, que no en todas, o sea, la única, según el estudio que hice, era la única donde Pablo no se refería de una manera tan, digamos, tan fraterna, sino era aclarándoles, como recordándoles de la gracia de Jesús, desde el saludo, empezando. Y bueno, aquí más adelante vemos que no hay otro evangelio, cuando él le habla acerca o sea, el evangelio es uno solo, la verdad es una. Él les hacía entender, la verdad es una. Y ahí es cuando él está un poco desconcertado y asombrado por lo que estaba sucediendo en esta comunidad de Galacia, que con facilidad habían tenido una deserción de la creencia o de lo que Pablo les había enseñado en algún momento, dejándose llevar por herejías
de falsos maestros judaizantes. Entonces, cuando dice tan pronto, o sea, rápidamente, eso fue algo que sucedió inmediato, que él estaba pues maravillado o en sí asombrado por lo que estaba pasando en la comunidad. O sea, en qué momento ellos dejaron entrar esas corrientes o ese pensamiento judaizante cuando Pablo ya los había instruido desde antes. En el ministerio de Pablo, que acá mi compañera va a enfocarse un poquito más sobre esta partecita, él dice que su enseñanza no venía de parte de hombres, sino que le fue revelada directamente del Señor Jesucristo. Entonces acá nos lleva a ese encuentro en camino a Damasco, donde tuvo una revelación directa con el Señor Jesús. Nos lleva otra vez a Hechos. El libro de Gálatas tiene mucho énfasis con Hechos. Y el profe también nos lo explicaba, que para uno poder entender las cartas, todo empieza desde Hechos. Entonces ya en este estudio pude ver más a profundidad la importancia de ver primero Hechos. En el momento que Pablo reprende a Pedro por estar en medio de los gentiles, decía que él no se sentaba a comer con ellos y le dijo: hipócrita, o sea, ponte a hablar de lo que yo te enseñé. Y ahí en ese momento Pablo le exhorta a Pedro acerca de lo que él estaba enseñando, estaba judaizando. O sea, el judaísmo no entró por otro, que es algo que también me sorprendía, entró por uno que venía instruido por Pablo. Y eso era lo que más le asombraba a él. O sea, ¿en qué momento dejaron entrar esa corriente? Pero él le llama la atención a Pedro por haberse dejado maravillar, por haberse dejado hechizar. Dice una de las palabras que hablaba acá era hechizar, como si lo hubiesen encantado para caer en ese engaño del judaísmo. Y acá viene otra partecita donde Pablo resalta la importancia del espíritu, ¿sí? El espíritu que se recibe por la fe. Entonces ahí él les enfatiza que no es andando por la ley, sino por la gracia. O sea, no es por las obras que van a ser salvos, sino por la gracia que viene a través del el plan salvífico de Jesucristo, su sacrificio en la cruz. Y les cuento un poco también de lo que hizo el Señor Jesucristo, como que tiene que recontarles lo que Jesús tuvo que pasar por ellos. Les quedan unos pocos minutos, Ruth. Si Nubia tiene algo más para decir, entonces yo creo que sería bueno que ella hablara. Vale. A menos que tú vayas a decir todo. No. Ella va a hablar un poco sobre el ministerio de Pablo más a profundidad. Entonces hablamos de Pablo, que Pablo era como ya lo dijo Lorenzo, era un judío, y él era firme en sus convicciones en cuanto a que era una persona. Por aquí voy a proyectar esto. ¿Está viendo la imagen? Tengo No, una señora. No, señora. No se ve. ¿Cómo haría para compartirla? En la parte que dice compartir pantalla. Cuéntala rápido, Paz, tranquila. Ahí donde dice compartir pantalla abajo. Sí, ya la vi. Ok. ¿Ahí? ¿Todavía no? Todavía no. Listo, ya. Ahora sí. Listo. Entonces aquí vemos a Pablo. Pablo es uno de los, bueno, es el fundador del cristianismo realmente. Cuenta de Pablo que era un hombre
cuando él, cuando él tuvo el encuentro pues que se le apareció y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces desde esa vez él no se volvió cristiano, porque siguió cristiano evangélico en nuestro contexto, pero sí comenzó pues a adorar, pero su presentación en cuanto a un judío cuenta que él es del linaje del linaje de Israel, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, era un perseguidor acérrimo de la iglesia. Y él finalmente él se convence del evangelio y se convence de la verdad del evangelio y trae muchos adeptos a, a- a apasionarse también por la vida cristiana. Entonces, Pablo entonces hace que las personas se acerquen al Señor y habla en Filipenses 3:6, dice que nos cuenta acerca pues de la vida, de su anterior vida, de su juventud y aún habla de el paso por Jerusalén. Él fue un fariseo. eh, eh, en su vida practicó ser de eh, se puede decir, de esta casta. Y aunque él había sido circuncidado, él, él dice que en su conversión, pues él se apasiona acerca del Señor Jesucristo. Em, También nos dice en Romanos capítulo 11, versículo 1. Iba a pedir un favor. Señor. Si puedes dejar de compartir la pantalla. Sí, señor. Y vamos a hacer una pausa aquí porque la presentación de ustedes no es acerca de la vida de Pablo. La presentación de ustedes es acerca de Gálatas. Entonces, de pronto ustedes ya lo presentaron, yo creo que pues tiene que ver con lo que han mencionado y de pronto hubo una confusión con respecto a lo que debían presentar hoy. Voy a hacer una precisión antes de continuar. Lo primero es que ustedes deben estar, y esto es algo que les digo a todos en general, lo primero es que ustedes deben prestar muy buena atención, sobre todo en las primeras sesiones, en la primera sesión cuando se distribuyen las responsabilidades. Por esa razón también, en el caso mío, yo puse un cronograma en el Cloud Campus donde está específico lo que ustedes deben hacer. Eso es lo primero. En este curso ustedes tienen que hacer 3 entregas. La primera es con relación a un tema. El tema que ya ustedes abordaron, que hoy abordó, por ejemplo, Lorenzo, que hace 8 días abordó Sebastián y que en la anterior sesión había abordado Sara y Daniel. Ese tema es un tema general. Ese tema es un tema sobre, precisamente como su nombre indica, es un tema. Entonces allí no nos quedamos solamente en un libro o en un pasaje, sino en general. Lo segundo que ustedes deben hacer es exponer un libro, una de las cartas. Entonces, hasta el momento ha habido 2 cartas que estamos viendo. La primera era la primera carta de los tesalonicenses y la segunda carta hoy era la de los Gálatas. Hasta el momento ninguno de los grupos lo ha dicho. Hace 8 días debía hacerlo Henry, por cuestiones personales de él no lo hizo, lo hice yo, y hoy lo debías hacer tu novia con Ruth Mirella, hablando de los Gálatas, de la carta a los Gálatas como tal. Repito, de pronto usted no lo hizo por alguna confusión que hubo. Hoy ustedes no debían presentar la exégesis ni nada de esto, de hecho, pues tampoco lo han presentado. Lo de la exégesis lo vamos a hacer es al final. Entonces, esto que les estoy diciendo es para todos ustedes. La próxima carta que sigue, si ustedes tienen el cronograma, ¿qué carta sigue?
si ustedes tienen el cronograma. Era la primera carta a los Corintios. Muy bien, la primera carta a los Corintios. ¿Y está a cargo de quién? De mi profe. Ok, entonces, lo que esperamos, no en 8 días, porque en 8 días tenemos taller, como les dije al inicio. Lo que esperamos para nuestra próxima clase, que tampoco es en 15 porque es Semana Santa, sino para la semana del 4 de abril, es que ese día Cristina nos hable de la primera carta a los Corintios. Bueno, eso es importante que lo tengan en cuenta. Ese día Cristina nos va a hablar de la primera carta a los Corintios. Y ese día, entre el miércoles y el jueves, también se espera que Edward y Henry nos hablen acerca de Pablo y el mundo griego. Ese es otro tema. ¿Sí me va a entender? Ese día esperamos que Edward y Henry nos hablen de Pablo y el mundo griego. Entonces, cuando ustedes no tengan claridad con relación a algo, no deben preguntar. Bueno, no deben hacer preguntas para que no ocurra esto. Bueno, porque si no, ustedes terminan hablando de otras cosas que ni siquiera les hemos dicho que hablen. Entonces, por eso la interrupción, Nubia, es porque no, la idea no es esa. O sea, la idea es que desarrollemos las clases según el cronograma que tenemos. Entonces, igual, por eso ustedes también están haciendo unas entregas y una exposición. Entonces, en el caso de los temas, ustedes me entregan un ensayo y además hacen la exposición, ¿cierto? Así con cada uno de los trabajos. Entonces yo lo que hago también es que ahí sumo una cosa con otra para que pues se ayuden precisamente también ahí en términos de la nota. Pero por favor, tengan muy presente el orden que estamos desarrollando. Y lo último para decirles es que en la presentación de 8 horas que hizo Sebastián, yo les dije que a mí me ha gustado mucho la presentación de Sebastián porque se notó precisamente la investigación. Allí en el chat María José puso las entregas. Gracias, María José. Yo les decía hace 8 días que Sebastián precisamente mostró una cuestión muy estudiada de la escatología en Pablo. Muy bien hecho eso. Hoy también Lorenzo ha hecho un esfuerzo por mostrarnos algo de Pablo en el judaísmo. Y eso es lo que esperamos de ustedes, o eso es lo que nosotros como universidad estamos esperando de ustedes. Ustedes no están, esto no es un instituto bíblico, esto no es una clase de escuela dominical, esto es una universidad. Por eso yo les pongo a leer lo que les pongo a leer. Por eso organizamos los temas como los organizamos. Por eso las lecturas que tienen que hacer. ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes se deben esforzar más. Es decir, hay que esforzarse más, hay que mostrar y decir, mire, yo voy a hacer una presentación a mis compañeros, esto es una cuestión de calidad. ¿Por qué? Porque esto es una universidad. Por eso las referencias que mostró ahorita Lorenzo, yo les dije, qué buenas referencias, 3 nomás, pero son referencias académicas, son referencias que se nota que él investigó, hasta yo estuve mirando y por ahí vi que hasta consiguió un libro y le sacó fotocopia, hizo el esfuerzo de conseguirlo. A eso es a lo que nos referimos. Entonces, por favor, tengan ustedes presente eso, todos, y más, entre más avanzamos en los semestres, más tengan eso presente. Por favor. Es decir, cada vez nosotros vamos siendo más exigentes. Cada vez somos más exigentes. ¿Y es por qué? Pues para que ustedes también cada vez sean mejor. ¿De acuerdo? Entonces, esfuércense en hacer una buena presentación. Esfuércense en investigar. Esfuércense esto es demorado. Lo que hizo Lorenzo, que lo presentó, tal vez se demoró 20 minutos, no sé, pero yo creo que Lorenzo leyó harto para esto que presentó y yo creo que él se esforzó harto para eso. Lo mismo lo que hizo Sebastián. Es decir, si yo les digo que ustedes lo presenten en 10 minutos, 15 minutos y entreguen un ensayo, eso no es porque es un trabajo fácil, eso es un trabajo complejo. Solamente leer el artículo que yo les puse, que es un artículo en inglés, eso es complejo. Eso requiere tiempo. Eso requiere que entonces usted diga, bueno, no sé inglés, voy a buscar un traductor y tratar luego de entender eso si quedó bien traducido, ¿no? Mirar cómo se hace y tratar de entender eso. Eso es trabajo, pero lo que les quiero decir es, y se lo estoy diciendo con todo el cariño del mundo, es esfuércense más. Y lo que ustedes presenten aquí y en todas las clases, háganlo de verdad
como personas que están en la universidad y que están precisamente yendo más allá de lo básico y de lo cotidiano. Bueno, entonces, en ese orden, vamos a continuar con Gálatas, vamos a mirar un video como el que vimos con Primera de Tesalonicenses para que nos ubiquemos en Gálatas. ¿Listo? Para entender un poquito de Gálatas. Vamos a mirar, yo les decía a ustedes que a mí me parece bonita esa serie, la verdad yo no la conocía, yo la conocí hace poco, pero me ha parecido interesante eso del proyecto Biblia y lo que hacen ellos, me parece que es algo sencillo, pero bien hecho. Y eso nos ubica en el contexto de Gálatas. Vamos a ver el video y luego hacemos una síntesis tanto de lo que dijo Lorenzo como de Gálatas. Entonces, me dicen si ven mi pantalla. ¿La están viendo? Sí, sí, Profe. le estamos viendo. Y me dicen si escuchan, por favor. La carta de Pablo a los Gálatas. Sí, se oye. A varias iglesias. ¿Sí? Sí, señor. Muy bien, prestémosle atención. 10 minuticos dura este video. Iglesias en la región de Galacia, donde Pablo había viajado en uno de sus viajes misioneros. Puedes leer la historia en el libro de Hechos. Él escribió esta importante carta con una profunda pasión y frustración. Este es el trasfondo. El cristianismo comenzó como un movimiento judío mesiánico en Jerusalén, pero su mensaje era para toda la humanidad, así que rápidamente se esparció más allá de Israel. Para el tiempo en el que Pablo era misionero, había tantos no judíos como judíos en el movimiento de Jesús, y esto desató un gran debate del que sabemos gracias a Hechos capítulo 15. Históricamente, el pueblo del pacto de Dios estaba enfocado en un grupo étnico, Israel, y ellos se apartaban de los demás debido a las prácticas ordenadas en la Torá, como la circuncisión de los varones, comer kosher y guardar el día de reposo. Y había muchos cristianos judíos que creían que para que todos estos no judíos realmente pudieran ser parte de la familia de Dios, necesitaban obedecer las leyes de la Torá. Algunos de estos cristianos judíos terminaron siendo parte de las iglesias de Galacia. Estaban socavando la enseñanza de Pablo y demandando la circuncisión de todos los varones cristianos no judíos, y muchos lo hicieron. Y cuando Pablo escuchó acerca de esto, se quebrantó su corazón, se molestó, y el resultado fue esta carta. Primero, él reta a los Gálatas con un resumen del mensaje del Evangelio sobre el Mesías crucificado. Luego, les dice que este evangelio es el que crea la nueva familia multiétnica de Jesús y Abraham. Y luego les muestra cómo este evangelio es lo que verdaderamente transforma a las personas por la presencia y el poder del Espíritu. Inicia expresando su desconcierto de que los Gálatas han abrazado un evangelio diferente, el que era promovido por esos cristianos que hablaban mal de Pablo y demandaban la circuncisión. Así que Pablo primero defiende la autenticidad de su mensaje y su autoridad como apóstol. Él fue comisionado por el mismísimo Jesús resucitado para ir al mundo no judío. Recuerda la historia del libro de Hechos. Pablo dice que fue posteriormente a su llamado, que fue a Jerusalén para consultar a los otros apóstoles, como Pedro o Jacobo, y fue cuando les dijo que él no requería que los cristianos no judíos se circuncidaran o comieran kosher. Ellos estuvieron completamente de acuerdo. Pero esta tensión creció. Pedro había ido a Antioquía a visitar y ver a todos estos cristianos no judíos y estaba comiendo y compartiendo con ellos. Pero cuando algunos de estos grupos de oposición provenientes de Jerusalén llegaron a Antioquía, Pedro cedió ante la presión. Dejó de comer con esos cristianos no circuncidados y los empezó a evitar. Así que Pablo confrontó y acusó a Pedro por su hipocresía, por no permanecer fiel al evangelio. Para Pablo, demandar que estos nuevos cristianos fueran circuncidados y observaran la Torá era un error por una variedad de razones. Primero que nada, porque es una traición al evangelio, o en sus palabras, el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús el Mesías. Y también nosotros hemos creído en Cristo Jesús. Ser justificado, literalmente, ser declarado justo, es un término del Antiguo Testamento con mucha riqueza para Pablo. Describe cuando Dios declara que alguien está en una relación correcta con él, que está perdonado, que le es otorgado un lugar en la familia de Dios y está siendo transformado por la gracia de Dios.
Y es la convicción de Pablo que nadie puede ser justificado por guardar los mandamientos de la Torá, sino solo por la fe de Jesús. Esta es una frase densa y podría referirse a la fidelidad de Jesús al vivir y morir en nuestro lugar, o podría referirse a nuestra propia confianza y devoción a Jesús. De cualquier manera, el punto es claro. Las personas son justificadas solo a través de confiar en lo que Dios hizo por ellos a través de Jesús, no por lo que hacen ellos mismos. En el corazón del Evangelio de Pablo está esta declaración. Cuando las personas confían en Jesús el Mesías, lo que es cierto de él se vuelve cierto de ellos. Su vida, muerte y resurrección se vuelven suyas, o en sus palabras, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que la razón por la que cualquiera puede decir que es recto delante de Dios o que pertenece a la familia del pacto de Jesús no es porque obedece las leyes de la Torá, sino solo por lo que Jesús hizo por ellos y que ellos nunca hubiesen podido hacer por sí mismos. Ahora, este profundo entendimiento de lo que Jesús logró tiene enormes implicaciones para quien ahora puede ser incluido en la familia del pacto de Dios y para lo que significa vivir como miembro de esta familia. Así que Pablo primero se vuelve a las historias de Abraham en Génesis, cómo él fue justificado o declarado justo delante de Dios, simplemente por tener fe al confiar en la promesa de Dios, de que un día todas las naciones encontrarían la bendición de Dios a través de él y de su descendencia. El propósito de Dios siempre fue tener una gran familia multiétnica de personas que se relacionen con él en base a la fe, no a las leyes de la Torá. Pero esto hace que surja una pregunta importante. Entonces, ¿por qué Dios le dio a Israel las leyes de la Torá? Aquí Pablo ofrece una explicación muy breve y densa que después completará en su carta a los romanos. Él observa que las leyes de la Torá fueron dadas a Israel en el monte Sinaí mucho después de la promesa de Dios a Abraham. Y si lees la Torá cuidadosamente, dice Pablo, verás que Dios siempre tuvo la intención de que las leyes fueran una medida temporal. Él dice que las leyes tienen un rol tanto negativo como positivo. Negativamente, las leyes actuaron como una lupa sobre el pecado de Israel. Expusieron cómo Israel compartía la condición humana pecaminosa, rebelándose constantemente contra la ley de Dios. Así que la ley, la cual es buena, terminó declarando culpable a Israel y a toda la humanidad con él. O en sus palabras, la ley lo encerró todo bajo pecado. Pero las leyes también tuvieron un rol positivo. Actuaron como un profesor estricto que mantuvo alineado a Israel hasta la venida del prometido descendiente de Abraham, el Mesías. Y una vez que el Mesías vino, cumplió el propósito de la ley a favor de Israel. Jesús fue el israelita fiel que verdaderamente amó a Dios y al prójimo, y como rey de Israel, murió para llevar la maldición y la consecuencia del fracaso de Israel sobre sí mismo, y así traer redención. Así que ahora, a través de Jesús, el descendiente de Abraham, la bendición de Dios puede llegar a todas las personas, sin importar su etnia, estatus social o género. Para Pablo, requerir que los cristianos no judíos guarden la Torá no tiene sentido. Actuar como si Jesús no hubiera cumplido la promesa de Dios ni lidiado con nuestro pecado. Ignora la nueva libertad que se ha ganado para nosotros en Jesús y el regalo del Espíritu, y limita la promesa de Dios y su bendición a una familia étnica. Pero podrían alegar los oponentes de Pablo, las leyes de la Torá son una guía comprobada para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Cómo van los cristianos no judíos a aprender esto? Pablo responde en los capítulos 5 y 6 al describir cómo la presencia transformadora de Jesús a través del Espíritu es la clave. Las leyes de la Torá son buenas, son sabias, dice Pablo. De hecho, se pueden resumir, como Jesús hizo, en el mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero las leyes, por buenas que sean, no le dieron a Israel el poder de obedecerlas. En contraste, la buena nueva es que Jesús sí cumplió las leyes en lugar nuestro, y ahora Él vive en nosotros a través del Espíritu, haciendo a su pueblo los nuevos humanos que cumplen la ley al amar a otros. Así que Pablo continúa contrastando esta vieja y nueva humanidad. Los hábitos de la vieja humanidad son obvios. Son los comportamientos que deshumanizan a las personas, destruyen las relaciones y a comunidades completas. Y aunque las leyes de la Torá prohibieron estos comportamientos, Jesús fue quien los clavó en la cruz.
Así que cuando una persona confía en Jesús y vive en dependencia del Espíritu, la vida de Jesús se convierte en la suya, produciendo lo que Pablo llama el fruto del Espíritu. Esta es la manera de vivir que Jesús quiere reproducir en su familia, para que se conviertan en personas de amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Pero este fruto no es automático, dice Pablo. Requiere cultivarse, justo como los frutos naturales. O en sus palabras, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esto requiere intencionalidad. Tenemos que aprender cómo podar nuestros viejos hábitos y cultivar los nuevos. Y mientras lo hacemos, nos encontramos a nosotros mismos siendo llevados por el Espíritu conforme Jesús moldea nuestras mentes y corazones y nos transforma en personas que aman a Dios y a los demás. Y de esta manera, la gente de Jesús cumple lo que Pablo llama la ley de Cristo. Y al final, Pablo concluye: este requerimiento para que los cristianos guarden la Torá o sean circuncidados es errar al blanco. Lo que realmente importa es la nueva creación de Dios, esta nueva familia multiétnica del Mesías, personas llenas de fe en Jesús, que están aprendiendo a amar a Dios y a otros en el poder del Espíritu. Y de eso se trata la carta a los Gálatas. Muy bien. Uno ve en Gálatas precisamente esa tensión que se ve en general en Pablo. Y es esa tensión entre ser judío y ahora cómo entender el nuevo camino con Jesús o el seguimiento de Jesús. Esa tensión, repito, no es única de los Gálatas, es una tensión paulina, pero hay unas cartas que lo enfatizan más que otras. Así como la vez pasada veíamos con primera a los tesalonicenses la importancia de lo que pasó en Hechos capítulo 17, miren que aquí también el video remonta a Hechos capítulo 15, la importancia de lo que pasó en Jerusalén, en ese primer concilio que hubo precisamente para definir el tema de los gentiles o de aquellos que querían hacer parte de este nuevo movimiento, pero que no eran judíos. Y algunos entonces decían, es necesario que sean circuncidados, por ejemplo, y que guarden la Torá, que guarden la ley de Moisés. Y esa tensión, ese conflicto entre los judíos de Palestina, pero no solamente los judíos de Palestina, sino también los judíos de la diáspora, se vio precisamente muy latente y se ve en las cartas de Pablo, es decir, en el primer siglo fue uno de los principales conflictos, porque entonces, ¿cómo entender esto? ¿Seguimos siendo judíos? Sí, pero entonces si otros van a ser parte de, ¿qué hacemos con lo que nos han enseñado los judíos? Siendo que los judíos precisamente categorizan y eran muy, también en esa categorización eran muy estrictos en quienes hacían parte de y quienes no, quienes hacían parte del pueblo de Dios, el pueblo de Israel, quiénes eran el pueblo elegido, quiénes eran y quién no. Entonces, ¿van a seguir con eso o no? Y esa tensión que termina en Hechos capítulo, o no que termina, que se formaliza en Hechos capítulo 15, Hechos ya nos lo ha mostrado otras veces. Hechos nos lo mostró antes en el capítulo 10. ¿Se acuerdan cuando Pedro tiene que ir a donde Cornelio? Y todo el tema que está en eso de que tiene una visión y que tiene que comer no sé qué cosas y que son animales inmundos y no sé qué más. Y entonces Pedro se cuestiona luego diciendo, o sea que también el Espíritu de Dios es para los que no son del pueblo de Dios. O sea, esa tensión se ve en Hechos. Se ve también en Hechos capítulo 6, cuando eligen a los diáconos. ¿Se acuerdan que hay un conflicto? Porque dice Hechos 6
que en la medida que iban creciendo hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, porque las viudas de los griegos eran desatendidas en la distribución diaria. Recuerden que lo que está hablando es no de griegos y hebreos como tal, sino de judíos de la diáspora y judíos de Palestina. Es decir, hubo un conflicto entre judíos de Palestina y judíos de habla griega, es decir, los judíos de la diáspora, que es lo que Reina Valera traduce como griegos. Los judíos de la diáspora se sentían ofendidos porque estaban siendo tratados no de la misma forma que los judíos de Palestina. Es decir, ya hay un conflicto allá. Hay un conflicto otra vez, un conflicto étnico, un conflicto en cuanto a cómo entender entonces ahora esto. Y eso se ve a lo largo del Nuevo Testamento. Lo que pasa es que nosotros no lo notamos, porque nosotros somos muy frescos diciendo, no, pues que el Evangelio llegó a los gentiles y entonces ahora Dios nos adoptó y somos hijos del mismo Padre y somos cristianos y tal, pero uno no profundiza en eso, pero esos fueron conflictos tremendos. Pues en buena medida, por eso es que Jesús va a la cruz, por eso es que lo matan también. En buena medida, por eso es que ocurre lo del asesinato de Esteban. ¿Por qué? Porque es la forma, recuerden que el asesinato de Esteban en el libro de Hechos nos ubicamos precisamente en el capítulo 7. Y el asesinato de Esteban ocurre porque él ahora está reinterpretando lo que significa ser judío. Esteban hace una narrativa de lo que es ser judío y a lo último entonces muchos dicen, uy, este tipo de qué es que está hablando, y lo matan. Claro, ustedes que no es cualquier cosa este tema, o sea, no es ni siquiera una cuestión doctrinal, como a veces nosotros lo queremos poner, porque a veces no, es que es una diferencia de doctrinas, que uno crea, más que una cuestión de doctrinas, es una diferencia de cómo ellos orientan su vida, es una cuestión de creencias profundas, es una cuestión de cosmovisión, es una cuestión de qué vino entonces a mover este tipo, este Jesús. O sea, ¿qué es esa cuestión tan tenaz? Por eso el libro de Hechos, en lo que titula Reina Valera, el primer discurso, el primer mensaje de Pedro. ¿De qué habla Pedro? De Jesús, del Mesías, de lo que ha ocurrido a partir de... Y todos esos problemas que tenemos nosotros en el libro de Hechos giran en torno a este tema. ¿Cómo se entiende entonces ahora la relación judíos con estos que no son judíos, pero que están queriendo participar de esto que estos judíos han ahora como que asumido? ¿Sí? Y esa tensión va a estar en Pablo, va a estar en Gálatas, va a estar en el libro de los Hechos, va a estar en el Nuevo Testamento. Pero hay unos libros que enfatizan más eso, como el libro de los Gálatas. No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí, algún comentario. Si no, puedo seguir aquí. Tengo una sencilla presentación para ir complementando lo que decía, lo que presentó Lorenzo, con lo que estábamos viendo del video. No sé si... Señor. Sara alzó la mano. Sara, sí, señora. Sí, profe, gracias Lorenzo. Buenas noches. Lo que quiero resaltar es como que la concientización de los gentiles acerca de quién era Jesús, quién era Dios, porque pues también pasa, por ejemplo, en la iglesia de Corintios, y yo sé que no tiene que ver, pero sí un poquito, era que precisamente consumían la Santa Cena y no le daban la importancia que se merecía, no sabían la importancia que le daba Jesús a la Santa Cena. Entonces yo creo que muchos pensaban que debían ser judíos primero o debían judaizar primero para generar esa conciencia y luego ahí sí aceptar a Jesús como sacrificio. Entonces yo creo que tiene que ver con eso, como de que, vengan, no pueden acercarse a Dios tan cercanamente porque primero tienen que saber quién es Él.
o primero tienen que pasar por un proceso, ¿no? De pronto tiene que ver con eso, pero recordando siempre que Dios es un Dios accesible. Y eso nos pasa muchas veces a nosotros. Nosotros decimos, no, esperen, no se bautice primero porque primero tiene que orar, tiene que saber. Y sí, o sea, digamos que hay que encontrar un balance entre la concientización, pero también poner a Dios como un Dios accesible. Es eso, profe. Gracias, Sara. Yo creo que en una parte sí lo que tú dices, eh, la atención, yo creo que está más por el lado judío, es decir, por el lado de la Torá, del ser judío, porque el video en el minuto 3:50 y ahí más adelante el video que vimos menciona algunas cosas que están un poquito lejos del judaísmo. Y por eso quisiera retomar lo que mencionó Lorenzo. Ya te doy la palabra, Cristina. Pero ellos no dejaron de ser judíos. Pablo nunca dejó de ser judío. Y ese era el gran desafío que ellos tenían. Claro, el tema de Jesús entra, cómo ellos entienden a Jesús y lo ven, pero más que ver a Jesús es cómo ellos entienden ahora que, que cómo entienden ahora el judaísmo. ¿Cómo entienden ahora el judaísmo? Ese es como el sine qua non, la cuestión central allí del asunto. Cristina. No, profe, que estaba como pensando un poco en lo que fue la parábola del hijo pródigo. Me da como una leve cercanía porque un poco siento que es la posición del hijo que estuvo en casa respecto al hijo que se fue, ¿no? Entonces pienso que es hasta entendible porque de repente los que habían estado pegados a la ley, que era una cuestión bien estricta, ¿cierto? Circuncidándose, manteniendo en santidad, siguiendo las leyes, y de repente vienen otros que no, a poder entrar como tan fácilmente, pues pienso que de fondo había una sensación como de injusticia, como así que yo estaba aquí pegado a la ley cumpliendo todos mis credos, y de repente aparece este y resulta que por gracia es salvo. Entonces creo, pues pienso yo hasta ahora como analizándolo, es hasta entendible la posición de los judíos palestinos, ¿no? Claro, eso tiene mucho sentido lo que estás diciendo, Cristina. Y, y eso puede verse, yo creo que también se puede ver en algunas partes del Nuevo Testamento. Eh, y yo creo que ahora también el desafío es para nosotros, porque nosotros tenemos una tendencia, y digo cuando leemos el texto, porque la tendencia nuestra es también muchas veces hacer a un lado lo de la ley y decir, Jesús vino y ahora que cambió eso, ahora la gracia, ahora no sé qué, y no es eso tampoco, porque Pablo no dijo eso, ni hizo eso, ni siquiera Jesús lo hizo. Entonces yo creo que también aquí hay un desafío grande para nosotros. Y aquí quisiera, yo sé que ya se me está yendo el tiempo, yo lo continúo en 8 días, pero quisiera retomar algo de la lectura precisamente que hizo Lorenzo, que es esta, qué significa ver a Pablo dentro del judaísmo escrito por Pablo Freire. Y miren, esto es importante tenerlo en cuenta, solo quiero mencionar esto. Es que el autor en el artículo dice que por lo general nosotros hemos leído a Pablo dentro del protestantismo o desde el protestantismo. Y lo hemos leído como un Pablo posétnico y antirritual o antinomos. Y eso es un error en cómo nosotros nos hemos acercado a Pablo. ¿Qué quiere decir esto que está allí en el primer punto? Que está en el artículo, repito. Es que acercarse hacia Pablo, viéndolo desde una mirada protestante, por lo general el protestantismo y sobre todo una mirada más luterana, tiende a ver a Pablo otra vez como alguien antinomos, es decir, antiley, antitorá, que presenta un evangelio de gracia y por tanto es alguien que va en contra de todo eso. Y eso entonces nos hace ver a un Pablo posétnico, es decir, alguien que como que hace a un lado todo lo relacionado con la familia de la etnia y antirritual. Y eso ya es un error exegético.
y es un error también hermenéutico. Entonces, lo primero que yo quiero que ustedes tengan presente con este acercamiento que estamos haciendo, repito, vamos a continuar en la próxima sesión un poquito, es que cuando nosotros nos acerquemos al Evangelio, cuando nos acerquemos a las cartas, no olvidemos, no minimicemos la importancia y la realidad de que ellos eran judíos y no dejaron de serlo. Eso es muy importante. Lo cual, ojo, porque aquí se puede caer en otra cosa, no tiene que llevarnos, entonces nos judaizamos. No, precisamente Gálatas dice no. De ahí que todos estos que dicen, que ustedes ven por ahí, que dicen que son judíos mesiánicos y no sé qué más, o que judíos y tal, precisamente están haciendo también todo lo contrario a lo que dice el Evangelio. No es eso. No es tampoco judaizarse. Gálatas usa un lenguaje fuerte. Pablo les dice el nombre de perros, les dice. Les habla fuerte, lo que decía Ruth en lo que nos dijo hoy. Es una carta con un lenguaje fuerte porque Pablo se dirige a ellos de una manera dura, porque les está diciendo, se trata de judaizarse, pero para nosotros hoy no se trata de hacer a un lado del judaísmo. Y no se trata de reducir el judaísmo, ni ignorar el judaísmo. El esfuerzo que nosotros debemos hacer hoy es tratar de oír lo que ellos oyeron en su momento y ver lo que ellos vieron en su momento. De ahí la importancia de la exégesis y de la hermenéutica. Entonces, lo primero es que Pablo no fue antinomos, Pablo no fue antiley, Pablo no fue antitorá, como tampoco lo fue Jesús. Recuerden que Jesús lo dijo en el Sermón de la Montaña. Yo no vine a quitar la Torá, yo vine a cumplirla. Entonces, el problema no es la Torá. El problema no es que guarden la Torá. Y ahí uno entiende la preocupación, como dice Cristina, pues de los judíos. Pero que para los judíos la Torá es la vida. Para los judíos la Torá es la vida. La Torá no es aprenderse versículos de memoria y ya, ¿no? La Torá es la vida. Y entonces, ¿qué hacemos con la Torá? Es la pregunta que hacen ellos, que fue la misma pregunta que le hicieron a Jesús en últimas. Y entonces, ¿qué pasa con la Torá? Bueno, pues la respuesta está precisamente en Jesús. Pero vamos a dejar ahí porque son las 7:50. Entonces, recuerden, la próxima semana tenemos taller, pero antes del taller yo voy a terminar con este tema. Bueno. Listo, profe, muchas gracias. Buenas Gracias, noches, profe. compañeros. Gracias a todos. Profe, ¿me puedes